11 descubrimientos y hallazgos encontrados bajo tierra más raros del mundo. Descubre los 11 descubrimientos y hallazgos más raros encontrados bajo tierra en todo el mundo. Desde artefactos antiguos hasta restos de animales prehistóricos, este video te llevará en un viaje fascinante a través de los descubrimientos más asombrosos encontrados bajo tierra. No te pierdas esta oportunidad única de explorar la historia oculta de nuestro planeta. 1. Un pez de la prehistoria. Un hallazgo reciente en Chiapas, México, ha llevado a los investigadores a descubrir una especie de pez que vivió hace 95 millones de años, durante la era Mesozoica. Esta nueva especie se destaca por tener numerosas espinas en sus aletas dorsales y en su cola, pero lo que más llama la atención de este hallazgo es que es la especie más primitiva dentro del análisis de su linaje genético. Esto sugiere que el origen de este grupo de peces fue en México y se dispersó hacia el mar de Tetis, un océano de la era Mesozoica que existió antes de la aparición del Océano Índico. Este descubrimiento es importante ya que reescribe la historia que se tenía sobre el origen de los peces. Antes se creía que los peces se habían originado en Europa y que habían migrado a otras partes del mundo, incluyendo América. Sin embargo, ahora sabemos que los peces más antiguos y primitivos realmente estaban en esta región. Es interesante pensar en la diversidad de especies que convivieron con los dinosaurios y lo poco que se sabe de ellas. Este hallazgo es solo uno de los muchos que están por descubrirse, y seguramente nos sorprenderán con nuevas revelaciones acerca de la vida en la era Mesozoica. La ciencia continúa avanzando gracias a la curiosidad y dedicación de los investigadores que buscan entender nuestro pasado y comprender mejor nuestro presente. 2. El tesoro oculto de un hechicero. Las ruinas de la ciudad de Pompeya, en la antigua Roma, siguen sorprendiendo a los arqueólogos que trabajan en su excavación. Recientemente, se descubrió una caja con objetos preciosos que contenían varios amuletos, espejos y cuentas de vidrio. El hallazgo fue realizado en el sitio ubicado al sur de Nápoles, Italia, que fue destruido por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. El director del Parque Arqueológico de Pompeya explicó que los objetos probablemente pertenecieron a mujeres de la época previa al desastre del Vesubio y que podrían ser el tesoro oculto de un hechicero. Había amuletos en forma de escarabajo, varias gemas, incluida una cornalina con una figura de artesano, y una cuenta de vidrio grabada con la cabeza de Dionisio, el dios romano del vino y la fertilidad. Se presume que los artículos pueden haber sido usados durante rituales como amuletos contra la mala suerte y no solo con fines de ornamentación. Es interesante pensar en cómo estos objetos fueron considerados valiosos por quienes los poseían en la época y cómo los mismos siguen siendo apreciados en la actualidad por su valor histórico y cultural. 3. La momia que grita. En el año 1881, un descubrimiento impactante se produjo en Egipto. Más de 50 momias reales fueron encontradas, la mayoría pertenecientes a grandes faraones de las dinastías del siglo XVIII, XIX y XX, entre ellos Ramsés III. Sin embargo, había una momia que se destacaba del resto por su extraña apariencia y la falta de identificación. Esta momia estaba envuelta en pieles de oveja, un animal considerado impuro, y presentaba horribles maldiciones trazadas sobre su piel. Su cuello también tenía marcas de estrangulamiento. Lo que más llamó la atención fue la expresión de su rostro. Estaba contraído en un terrible rictus de dolor y con la boca totalmente abierta, como si estuviera congelada en un eterno grito silencioso de agonía. El proceso de momificación también fue diferente al habitual, ya que simplemente dejaron secar el cuerpo en un ladrón y luego le echaron un poco de resina en la boca abierta para mantenerla así. Con el tiempo, se descubrió que esta momia pertenecía a uno de los hijos de Ramsés III que había conspirado en su contra. Es posible que su apariencia y tratamiento fueran resultado de la forma en que fue ejecutado y momificado como castigo por su traición. 4. Joyas del espacio exterior. En 1911, durante una excavación en un antiguo cementerio del pueblo de El Jersey, se descubrieron tumbas de 5.000 años de antigüedad que sorprendieron a los científicos por los artefactos que contenían. Entre ellos, destacaban 9 cuentas en forma de tubo, que parecen ser los objetos más antiguos conocidos por la sociedad. Estas cuentas, realizadas a partir de hierro de un meteorito, fueron fabricadas unos 2000 años antes de la Edad de Hierro de Egipto, lo que las convierte en objetos de gran valor histórico. Además, se detectó suficiente cobalto y germanio en las piezas de metal, lo que confirma que son de origen meteorítico. Este hallazgo demuestra la habilidad de las antiguas culturas para trabajar y utilizar los materiales que tenían a su disposición, incluso aquellos que llegaban del espacio.
Además, refleja el valor que estas sociedades atribuían a los objetos y cómo los utilizaban en su vida cotidiana o en ceremonias especiales. 5. Mina de dinosaurios. En el siglo XIX, en la localidad belga de Vernissart, los mineros se encontraron con una sorpresa inesperada mientras buscaban carbón en las profundidades de la tierra: huesos de iguanodonte. Estos animales prehistóricos, que vivieron hace millones de años en Europa Occidental y América del Norte, se convirtieron en una de las colecciones de dinosaurios mejor conservadas del mundo. A diferencia de muchos otros dinosaurios extintos, que han sido reconstruidos a partir de moldes sintéticos y huesos de plástico, los iguanodontes de Vernissart son auténticos huesos fosilizados. Estos impresionantes ejemplares han sido estudiados por científicos de todo el mundo y nos han permitido aprender más sobre la vida de estos increíbles animales. Los iguanodontes eran herbívoros y tenían una dentición muy desarrollada para masticar las plantas que constituían su dieta. También se cree que eran animales sociales, que vivían en manadas y se comunicaban a través de sonidos y gestos. 6. La computadora más antigua del mundo. El mecanismo de Anticitera es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de la historia. Fue encontrado en 1901 por casualidad, entre los restos de un naufragio romano en Grecia. A primera vista, parece un reloj de mesa, pero está hecho de bronce y tiene más de 15.000 caracteres en lengua corintia inscritos en su superficie. Este artefacto es un sistema de engranajes que se activa manualmente y tiene la capacidad de predecir eclipses y otros eventos astronómicos con gran precisión. Los cálculos indican que fue construido entre el 70 y el 200 a.C., lo que lo convierte en uno de los objetos más antiguos de su tipo en el mundo. En el momento en que fue descubierto, solo se encontró un tercio del objeto completo y estaba en un estado de deterioro muy avanzado. Sin embargo, después de muchos años de estudio y restauración, los científicos han podido reconstruir gran parte del dispositivo y determinar su función original. 7. Un pulmón momificado. Las momias siempre han sido objeto de fascinación y misterio para la humanidad. Sin embargo, hay veces en que los arqueólogos se encuentran con situaciones que les sorprenden incluso a ellos. Un ejemplo de ello ocurrió en la Basílica de Saint-Denis en París en 1959, cuando los arqueólogos abrieron el sarcófago de piedra de la reina Arnegunde, quien vivió entre los años 515 y 580 después de Cristo. Lo que los arqueólogos encontraron dentro del sarcófago fue algo que nunca antes habían visto: un pulmón completamente momificado. Esta extraña situación desconcertó a los expertos, ya que el cuerpo de Arnegunde se había descompuesto mientras su pulmón se momificaba. Durante mucho tiempo, este hecho fue un misterio total para ellos. Pero en 2016, los investigadores descubrieron algo interesante que podría explicar este extraño caso. Se encontraron rastros químicos de compuestos vegetales, así como altos niveles de cobre en el pulmón de Arnegunde. Esto llevó a los expertos a establecer la teoría de que después de la muerte de la reina, se le inyectó el líquido de embalsamiento hecho de plantas y especias en la garganta y este aterrizó en su pulmón. 8. Un reloj pulsera. En el año 2008, un grupo de arqueólogos y periodistas se encontraba grabando un documental en el sur de China sobre la excavación de una tumba sellada que perteneció a la dinastía Ming entre 1368 y 1644. De repente, un pequeño objeto dejó a todos boquiabiertos: un anillo con forma de reloj de pulsera. Se trataba de un anillo metálico con la luna de un reloj insertada de aproximadamente 2 milímetros de grosor y las manecillas se habían quedado detenidas en las 10:06. Otro detalle inquietante era la inscripción que aparecía detrás. Cuando los arqueólogos trataron de limpiar la tierra que cubría el ataúd, de repente, un pedazo de roca se desprendió y cayó al suelo emitiendo un sonido metálico. Recogieron el objeto y vieron que se trataba de un anillo. Tras limpiarlo de tierra y observarlo más detenidamente, todos quedaron impresionados al constatar que se trataba de un reloj de pulsera. Nadie daba crédito a lo que veían, ya que teniendo en cuenta que la tumba había permanecido sellada durante 400 años y que el Estado suizo no se formó hasta 1848, ¿cómo podría ese anillo de pulsera haber venido a parar ahí? Las especulaciones sobre los motivos que pudieron situar el pequeño reloj en la tumba son varios: expoliaciones por parte de algunos cazatesoros o quizás la acción de un pequeño y travieso roedor son algunas de ellas. Sin embargo, aún sigue siendo un misterio cómo llegó ese reloj de pulsera a la tumba sellada de la dinastía Ming. 9. Un guerrero con una prótesis de hierro. El norte de Italia es una región rica en historia y artefactos arqueológicos, muchos de ellos pertenecientes a la época en que los lombardos habitaban la zona.
Sin embargo, pocos descubrimientos han resultado tan sorprendentes como el de un guerrero medieval que fue encontrado en una tumba en la región. Este guerrero en particular llamó la atención de los arqueólogos por una característica muy peculiar. Tenía amputado el antebrazo izquierdo y entre sus huesos había una hoja muy parecida a la de un cuchillo que se cree que utilizó como prótesis. Un análisis reveló que la amputación se había producido en vida y que no se trataba de una malformación congénita. Incluso, el hueso presentaba callosidades en el extremo, lo que sugiere que había sido utilizado como prótesis durante mucho tiempo. La presencia de una correa de cuero alrededor de su brazo también confirmó esta hipótesis, así como una deformación en su dentadura que probablemente fue causada por la presión ejercida por la correa para asegurar la hoja filosa al muñón. Además, la orientación poco común del área del hombro derecho podría haber sido el resultado de los movimientos necesarios para utilizar la prótesis. 10. Un manuscrito muy extraño. El misterioso libro ilustrado del siglo XV encontrado por Wilfred en las ruinas de un monasterio italiano en 1912 sigue siendo un enigma para los especialistas en la actualidad. Con 232 páginas de pergamino fino, el libro contiene cientos de dibujos y más de 37.000 palabras escritas con 25 caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha y capítulos. A pesar de que las ilustraciones sugieren que el texto podría contener relatos esotéricos sobre ritos ocultos y los dibujos de plantas, astros y mujeres podrían ser símbolos alquímicos, nadie ha sido capaz de descifrar el verdadero significado detrás de esta obra de arte medieval. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías sobre el libro, pero ninguna ha sido capaz de resolver el misterio. Algunos sugieren que se trata de una broma o una estafa, mientras que otros creen que puede ser un libro sagrado o una obra de arte única creada por un artista solitario. 11. Una balena de la prehistoria. Hace 40 millones de años, durante el periodo geológico conocido como Eoceno, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy en día. Los océanos eran cálidos y ricos en flora y fauna marina, lo que incluía una gran variedad de especies de ballenas prehistóricas. Entre ellas, destacaba una especie temprana de ballena conocida como Basilosaurus. El Basilosaurus es un género extinto de cetáceo que vivió durante el Eoceno, hace unos 40 millones de años. Esta especie de ballena era relativamente pequeña, con una longitud promedio de alrededor de 5 metros. Se caracterizaba por tener un cráneo alargado y estrecho, con dientes pequeños y afilados adaptados para atrapar presas pequeñas. Curiosamente, el Basilosaurus ha sido hallado en una región conocida como el Valle de las Ballenas, ubicado en Wadi Alitan, Egipto. Este valle es famoso por sus numerosos y bien conservados fósiles de ballenas prehistóricas que han sido encontrados en la región desde principios del siglo XX. El Valle de las Ballenas fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005 debido a su gran importancia paleontológica. En la región se han encontrado fósiles de numerosas especies de ballenas prehistóricas, incluyendo el Basilosaurus y otros géneros como el Basilosaurio y el Dorudón. En conclusión, estos 11 descubrimientos y hallazgos encontrados bajo tierra son algunos de los más raros y sorprendentes del mundo. Nos muestran la rica historia y diversidad cultural de nuestro planeta, así como la habilidad de la humanidad para crear y dejar un legado duradero. A través de la exploración y el descubrimiento de estos tesoros antiguos, podemos aprender más sobre nuestro pasado y, a su vez, comprender mejor nuestro presente y futuro. Cada uno de estos hallazgos es un testimonio fascinante de la grandeza y complejidad de la humanidad y su capacidad de construir e innovar en todas las épocas. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por los descubrimientos arqueológicos más raros encontrados bajo tierra. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte. Déjanos en los comentarios cuál fue el hallazgo que más te sorprendió. Hasta luego.